Me llamo Julieta, tengo 62 años y vivo en Córdoba, Argentina. Lo que les voy a contar hoy es el secreto más vergonzoso de mi vida, algo que cargué durante años y que lo cambió todo. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propio matrimonio? ¿Se han preguntado si la pasión realmente muere con la edad? Yo creía que sí, hasta que un joven de tan solo 24 años apareció en mi vida y me demostró que estaba completamente equivocada. Hoy les compartiré la historia más íntima y dolorosa que he vivido. Una traición que me consumió, un secreto que casi destruyó a mi familia, pero que también me enseñó que el deseo no tiene edad. Si alguna vez se han sentido olvidados, rechazados o invisibles, esta historia es para ustedes. Quédense hasta el final, porque lo que sucedió después de entregarme a este joven los impactará. Pero primero, cuéntenme en los comentarios, ¿creen que el amor y la pasión tienen fecha de caducidad? Dale a me gusta si quieren escuchar historias reales como esta y suscríbete al canal para más confesiones que les llegarán al corazón. Era marzo de 2019 y vivía en una vieja casa de piedra en el barrio de San Vicente, aquí en Córdoba. La casa tenía un patio interior con jazmines que perfumaban las tardes cálidas, y donde pasaba horas regando las plantas mientras mi esposo, Augusto, veía la televisión en la sala. Augusto y yo llevábamos 38 años casados. Él tenía 65 años, el pelo completamente blanco y una barriga que crecía con cada año que pasaba bebiendo vino tinto los domingos por la tarde. Trabajaba como contador jubilado y parecía haber perdido el interés en todo, incluso en mí. Habían pasado casi 2 años desde nuestra última intimidad. 2 años. ¿Te lo imaginas? Era una mujer de 62 años, pero aún me sentía viva, aún anhelaba. Aún soñaba con caricias, besos apasionados, esa sensación de ser deseada. Pero para Augusto, me había convertido simplemente en la mujer que cocinaba sus empanadas favoritas y lavaba sus camisas. Me miraba en el espejo del dormitorio cada mañana. Mi cabello castaño tenía mechones plateados, pero seguía siendo abundante. Mi cuerpo, a pesar de los años, aún conservaba curvas. Mis manos seguían siendo suaves, mis labios aún sabían sonreír, pero, ¿de qué servía si ya nadie me veía como mujer? Fue entonces cuando Matías llegó a mi vida. Tenía apenas 24 años, hijo de la nueva vecina, María Das Dores, que se había mudado al lado. Matías estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba y había regresado a casa de su madre tras terminar una larga relación con una amiga de la universidad. María me contó su historia una tarde, mientras tomábamos mate en el balcón. Su hijo se había dedicado tanto a sus estudios y a su anterior relación que había perdido el foco en sí mismo. Su exnovia, Valentina, lo había dejado por otro chico, diciendo que era demasiado maduro para su edad. Qué irónico, ¿verdad? Recuerdo perfectamente el día que lo vi por primera vez. Era jueves por la mañana y yo estaba tendiendo la ropa en el tendedero del patio. El sol de marzo caía a plomo, creando ese calor húmedo característico de Córdoba a finales de verano. El aroma a jazmín se mezclaba con el del pan horneándose en la panadería de la esquina. Llevaba un vestido azul de flores que siempre había sido el favorito de Augusto, cuando aún se fijaba en mí. Matías apareció al otro lado del murete que separaba nuestros patios traseros, subiendo por una vieja escalera de madera para reparar las tejas de la casa de su madre. Iba sin camisa, y pude ver su pecho definido, su piel tersa y bronceada, los músculos de su espalda moviéndose con precisión mientras trabajaba. Tenía el pelo oscuro y rizado, ligeramente sudoroso por el esfuerzo, y un pequeño tatuaje en el hombro izquierdo, una brújula, descubrí más tarde, símbolo de quienes buscan un rumbo en la vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dedicó una sonrisa que me aceleró el corazón de una forma que había olvidado que era posible. No era una sonrisa educada ni obligada. Era genuina, cálida e interesada. «Buenos días, señora Julieta», dijo, sabiendo mi nombre porque su madre nos había presentado brevemente la semana anterior. Su voz era profunda, madura para su edad, con ese acento cordobés que siempre me había parecido encantador. «Buenos días, Matías», respondí, sintiendo que me ponía colorado como un adolescente. «Ten cuidado ahí arriba, esas baldosas viejas pueden ser peligrosas». «Gracias por su preocupación», dijo, y había algo en el tono de su voz, una calidez que me hizo darme cuenta de que estaba realmente agradecido por la atención. Durante los siguientes días, empezó a aparecer con más frecuencia. Siempre tenía una excusa, necesitaba un destornillador,
Quería pedirle azúcar a mamá para hacer un pastel, o simplemente pasaba a saludarme mientras yo estaba en el jardín. A veces dedicaba unos minutos a ayudarme a regar las plantas, sujetando la manguera mientras yo arreglaba las macetas. Fue en esos momentos que noté los detalles, sus manos grandes y cansadas del trabajo, pero delicadas al tocar las hojas de las plantas. La forma en que escuchaba atentamente mientras le explicaba cada especie de mi jardín. Su genuino interés por las pequeñas cosas de mi día. Empecé a arreglarme más. Elegí con cuidado los vestidos, siempre optando por los más coloridos y femeninos. Me peiné con más cuidado, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaran mi rostro. Usé un labial sutil, de ese rosa que acentúa los labios sin parecer recargado. Incluso volví a usar los pendientes de perla que Augusto me regaló para nuestro 10º aniversario de bodas. Augusto no notaba ninguno de estos cambios. Llegaba a casa, me saludaba con un beso mecánico en la mejilla, me preguntaba qué había para cenar y se sentaba frente al televisor. Pero Matías me miraba. De verdad. Se fijaba en mi vestido nuevo, me felicitaba cuando me cambiaba de peinado, incluso se fijaba en mi perfume. «Qué rico huele, señora Julieta», dijo. «Siempre huele tan bien. Es una exquisitez que ya no se ve por aquí». Palabras sencillas, pero me conmovieron de una forma inesperada. Hacía tanto tiempo que nadie se fijaba en estos detalles sobre mí. Las conversaciones comenzaron de forma inocente. Hablamos de arquitectura, de los edificios antiguos de Córdoba, de la universidad. Matías era inteligente, soñador, y tenía una madurez que contrastaba con su juventud. Una tarde, me ayudó a llevar la compra. Sus manos rozaron las mías al recoger las bolsas, y sentí una descarga eléctrica en el brazo. Hacía tanto tiempo que no sentía eso, esa sensación de mariposas en el estómago, ese cosquilleo que acompaña al enamorarse. «Doña Julieta», le dijo aquella tarde, «usted es muy hermosa». Augusto es un hombre afortunado. Se me paró el corazón. Nadie me había llamado hermosa en años. Años. Augusto había dejado de halagarme, de fijarse en mi atuendo y de tocarme con cariño. «No digas tonterías, Matías», respondí, pero por dentro me estaba derritiendo. «No es ninguna tontería», insistió, mirándome fijamente a los ojos. «Tienes unos ojos preciosos. Y sonríes de una manera que hace que cualquier hombre quiera verte feliz». Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a Augusto, escuchando sus ronquidos, pensando en las palabras de Matías. ¿Estaba siendo amable? ¿O había algo más? Cuéntame en los comentarios, ¿crees que hay una edad límite para sentirse deseado? Dale a me gusta si te gusta esta historia, porque lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. Pasaron las semanas y nuestra cercanía creció. Matías empezó a aparecer cuando Augusto no estaba en casa. Conocía el horario, mi esposo salía todos los martes y jueves a jugar dominó en la discoteca, y todos los viernes a tomar una cerveza con sus amigos en el bar de la esquina. Una tarde de abril, llovía a cántaros en Córdoba. De esas lluvias torrenciales que hacen que el río Suquía se desborde e inunde las calles del centro. Matías apareció en mi puerta, empapado. ¿Puedo entrar un ratito, señora Julieta? Afuera el mundo se está desmoronando. Lo abrí. Preparé un mate dulce, justo como le gustaba, y le ofrecí una toalla para que se secara. Se quitó la camisa mojada, y yo no pude apartar la mirada. Allí estaba un hombre joven, fuerte y guapo en mi cocina, mirándome con una intensidad que me puso los pelos de punta. «Estás temblando», dijo acercándose. «Es el frío de la lluvia», mentí. «No, no lo es», susurró, acercándose. Sé cuando una mujer se pone nerviosa a mi lado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Su cercanía me mareaba. El aroma de su piel, mezclado con el de la lluvia y esa colonia joven y masculina, era embriagador. «Matías», empecé a decir, pero él puso su dedo sobre mis labios. «No hace falta que diga nada, señora Julieta. Sé que siente lo mismo que yo». Y entonces sucedió. Me besó. Un beso suave al principio, luego uno más intenso. Me dejé llevar por unos segundos gloriosos en los que me sentí viva, deseada, otra vez mujer. Pero entonces la culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. «No», dije, apartándome.
Esto está mal. Estoy casada, eres demasiado joven, podría ser tu madre. Me miró con una tristeza que me rompió el corazón. Doña Julieta, la edad es solo un número. Y el matrimonio sin amor es solo un papel. Después de eso, salió bajo la lluvia y me quedé sola en la cocina, temblando, tocándome los labios que aún ardían con el sabor de su beso. Intenté evitarlo después de ese beso. Durante una semana entera, fingí que no estaba en casa cuando llamaba a la puerta, evité salir al patio a las horas en que solía venir. Cerré las ventanas de la entrada cuando oí su voz hablando con su madre al otro lado del muro. Pero la tensión me estaba matando por dentro. Era como si un volcán inactivo hubiera despertado de repente en mi pecho. Cada vez que pensaba en su beso, me prendía fuego por todo el cuerpo. No podía comer bien, había perdido 3 kilos esa semana. No dormía bien, despertándome varias veces por la noche con sueños inquietantes en los que Matías se aparecía, me tocaba y me susurraba cosas al oído que me hacían despertar jadeando y confundida. Augusto permanecía indiferente a todo. Llegaba a casa a las 6 de la tarde, saludaba a todos con ese beso mecánico en la mejilla, preguntaba qué había para cenar y se acomodaba en el sillón frente al televisor con una cerveza fría. Veía las noticias, los partidos de fútbol y los programas de entrevistas, siempre con esa expresión ausente de quien observa pero no está realmente presente. Durante la cena, solo habló de su trabajo en la firma de contabilidad, de los impuestos de sus clientes y de la inflación en constante aumento. Nunca me preguntó cómo me había ido el día, cómo me sentía ni qué pensaba. Era como si fuera un mueble más de la casa, útil, necesario, pero invisible. Por la noche, se acostaba temprano. Se tumbaba de lado, me daba un beso de buenas noches en la frente, uno de esos besos secos y poco cariñosos, y a los 5 minutos ya estaba roncando. Yo permanecía despierta a su lado, escuchando su respiración agitada, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca y tan lejano a la vez. Era martes y ya no pude resistir más. Augusto había salido a jugar al dominó como siempre, y yo estaba en el patio regando las plantas cuando oí la voz de Matías llamándome desde el otro lado del muro. Mi corazón se aceleró. Consideré fingir que no estaba allí, esconderme hasta que se fuera. Pero algo dentro de mí, un anhelo, un deseo, una necesidad que ya no podía negar, me hizo responder. Estoy aquí, Matías. Apareció con una rosa roja en la mano. Una rosa hermosa y exuberante, con un tallo largo y espinas que había cortado con cuidado. Para la mujer más bella de Córdoba, dijo extendiendo la flor sobre el muro bajo. Matías, por favor. Intenté negarme, pero mi voz carecía de convicción. Mi mano ya se extendía para tomar la rosa, mis dedos ya rozaban los suaves pétalos. Doña Julieta, no puedo dejar de pensar en usted, dijo, saltando el muro y entrando en mi patio. No puedo dormir bien, no puedo concentrarme en mis estudios. Me ha conmovido de una manera que nunca antes había sentido. Lo interrumpí, pero no me aparté al verlo acercarse. No lo entiendes. Tengo 62 años. Eres un niño a mi lado. Niña, rió, con una risa baja y masculina que me dio escalofríos. Señora Julieta, soy hombre. Y reconozco a una mujer extraordinaria cuando la veo. Es hermosa, inteligente, elegante. Tiene una sensualidad natural que... No digas eso, susurré. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir la verdad? ¿Por qué no puedo decir que me vuelves loca? Que sigo imaginando cómo sería volver a besar esos labios, cómo sería tocarte, cómo sería. No terminó la frase. Se acercó aún más, y pude sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su piel mezclado con ese perfume juvenil y masculino que me mareaba. Matías, empecé a decir, pero él puso su dedo sobre mis labios, el mismo gesto que la semana anterior. No hace falta que diga nada, señora Julieta. Sé que siente lo mismo que yo. Lo vi en sus ojos la semana pasada cuando nos besamos. Vi deseo. El mismo deseo que siento. Y entonces volvió a ocurrir. Me besó, pero esta vez no me resistí ni un segundo. Me entregué por completo a ese beso, dejándolo invadir mi boca con su lengua, dejando que sus manos me acariciaran el rostro con una pasión que Augusto hacía tiempo que había olvidado cómo mostrar. ¿Señora Julieta? ¿Está ahí? Sus manos recorrieron mi cuello, mis hombros, mi cintura.
Me tocó con reverencia, con cariño, pero también con un anhelo que me hizo estremecer por completo. Ven conmigo, susurró en mi oído, con la voz ronca por el deseo. ¿A dónde? Adentro. Quiero amarte como mereces ser amado. Y me fui. Que Dios me perdone, pero me fui. Lo tomé de la mano y lo llevé a mi casa, a la habitación de invitados del fondo, lejos de la calle, lejos de las miradas indiscretas de los vecinos. Cerró la puerta lentamente, se giró hacia mí y me miró con una intensidad que me puso los pelos de punta. ¿Estás seguro?, preguntó. En lugar de responder con palabras, lo besé. Por primera vez en décadas, tomé la iniciativa, fui yo quien buscó sus labios, fui yo quien empezó a quitarle la camisa. Matías me amó de una forma que había olvidado que existía. Con pasión, con sed, pero también con una delicadeza que me hacía sentir preciosa. Besó cada centímetro de mi piel como si descubriera territorio sagrado. Me susurró palabras dulces al oído, llamándome hermosa, deliciosa, perfecta. Cuando me tocó el cuerpo, fue como si una corriente eléctrica pura corriera por mis venas. ¿Cuánto hacía que no sentía tanto deseo? ¿Cuánto hacía que no gemía de placer, arqueaba la espalda y clavaba las uñas en la espalda de un hombre? Hicimos el amor allí aquella tarde, en mi propia casa, en la habitación que siempre había estado vacía y que de repente se llenó de vida, de pasión, de gemidos ahogados y caricias desesperadas. Cuando todo terminó, nos quedamos allí, abrazados, sudando, jadeando, escuchando el ruido de la tarde cordobesa afuera, los pájaros cantando, los autos pasando por la calle, la vida continuando mientras ambos vivíamos nuestro momento secreto y prohibido. Sabía que había hecho algo terrible, que había cruzado una línea que no debía. Pero por primera vez en años, me sentí completa, me sentí mujer, me sentí verdaderamente viva. Las reuniones se hicieron frecuentes. Siempre cuando Augusto no estaba, siempre con la excusa de que Matías necesitaba pedir prestado algo o quería ayudar con algo en la casa. Viví en una montaña rusa emocional. Cuando estaba con Matías, me sentía la mujer más feliz del mundo. Me hacía reír, me hacía sentir deseada, me trataba como a una reina. Pero cuando estaba sola, la culpa me carcomía. Empecé a evitar la mirada de Augusto. Ya no podía dormir a su lado sin pensar en Matías. Tenía miedo de pronunciar su nombre en sueños, de dejar una pista, de que mi marido descubriera mi terrible secreto. Matías, por su parte, habló de asumir nuestra relación. Doña Julieta, deja a Augusto. Ven a vivir conmigo. La edad no importa cuando hay amor verdadero. No lo entiendes, dije. Llevo 38 años casado. Tengo hijos y nietos. No puedo echarlo todo a perder por un flechazo. No es solo un capricho, insistió. Te quiero. De verdad. Y quizá lo hizo. Pero yo, estaba aterrorizada. Aterrorizada por mis propios sentimientos, por lo que estaba haciendo, por las consecuencias que podría traer. Una tarde, mi hija Carmen vino a visitarme con mi nieto de 6 años. Mientras ella hablaba del trabajo y el niño jugaba en el patio, apenas podía prestarle atención. Solo podía pensar en cómo reaccionaría si supiera la verdad sobre su madre. Mamá, ¿estás bien? Has estado muy distraída últimamente, dijo Carmen. Estoy bien, hija. Solo un poco cansada. Cuando se fueron, lloré. Lloré porque sabía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino a toda mi familia, todos los valores que había defendido toda mi vida. La bomba explotó un jueves de mayo. Augusto había dicho que iba a jugar al dominó, pero llegó a casa porque había olvidado su billetera. Matías estaba allí, y nosotros, estábamos en el sofá de la sala, besándonos. El sonido de la llave en la puerta nos separó al instante, pero ya era demasiado tarde. Augusto entró y nos vio. Su expresión. Nunca olvidaré esa mirada de incredulidad, dolor y rabia. ¿Qué es esto?, gritó con la voz temblorosa por la furia. Matías se levantó inmediatamente, tratando de recomponerse. Señor, sal de mi casa, gritó mi marido. Sal ya antes de que llame a la policía. Matías me miró, como esperando que hiciera algo, que lo defendiera. Pero yo estaba paralizado, mudo, incapaz de reaccionar. Doña Julieta, dijo. Váyate. Grité, recuperando por fin la voz. Váyate y no vuelvas.
Se fue, y me quedé sola con Augusto. Mi esposo me miró como si no me conociera, como si fuera una extraña que había invadido su casa y le había destrozado la vida. 38 años, dijo, con la voz baja y entrecortada. 38 años de matrimonio, Julieta. Todo tirado a la basura por un chico. Augusto, déjame explicarte por favor. ¿Qué? ¿Qué eres una vieja puta que se dejó engañar por un mocoso? Sus palabras me golpearon como cuchillos. Vieja zorra. Así me veía ahora. No lo entiendes, intenté decir. Me abandonaste. Hace años que no me tocas, no me miras como mujer. ¿Y eso da derecho a traicionarme? ¿A humillarme así? Pasamos el resto de la noche en un silencio sepulcral. Dormí en la habitación de invitados, la misma donde había coincidido con Matías tantas veces. Ironía del destino. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Augusto apenas me hablaba, solo lo esencial. Dormíamos en habitaciones separadas. Les contó a nuestros hijos lo sucedido, y ellos se pusieron de su lado, obviamente. Carmen me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá, mamá? ¿A nuestra familia? ¿A un chico de nuestra edad? Hija, no entiendes. No, mamá. Tú eres la que no lo entiende. Papá está destrozado. No come, no duerme, no sale de casa. Y es culpa tuya. Mi hijo Rodrigo fue aún más duro. Me avergüenzo de ti, mamá. ¿Qué ejemplo les da eso a mis hijos? Una abuela que se comporta como... No terminó la frase, pero sabía lo que estaba pensando. Las mismas palabras que había usado Augusto, vieja puta. Matías intentó contactarme varias veces. Me envió notas, intentó hablar conmigo cuando salí de compras. Pero no respondí. No pude. Mi familia estaba destrozada, mi matrimonio en ruinas, mi reputación en ruinas. Doña Julieta, no deje que la convenzan de que lo que sentíamos estaba mal, me dijo una de las últimas veces que logró hablar conmigo. El amor no es pecado. Traiciones, respondí y le di la espalda por última vez. 2 semanas después, me enteré de que se había mudado de Córdoba. María me contó, avergonzada, que su hijo había ganado una beca en Buenos Aires y había decidido empezar su vida allí. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra parte sintió un enorme vacío. Podrías pensar que esta historia termina aquí, con una familia destruida y una mujer pagando por su error. Pero no es así. La vida tiene estas crueles ironías que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber. 3 meses después del descubrimiento, Augusto sufrió un infarto. No fue grave, pero lo suficiente como para requerir varios días de hospitalización. Yo, por supuesto, estuve a su lado en el hospital, cuidándolo, llevándole comida y fingiendo que éramos una pareja normal. Fue el 3er día de hospitalización cuando la enfermera dijo algo que lo cambió todo. Me alegra que se hayan reconciliado. Cuando deliraba por la medicación, solo hablaba de cierta Rosa. Nos preguntábamos si era una hija o un familiar al que debíamos llamar. Rosa. Se me heló el corazón. Conocía a una Rosa, era la manicurista que les hacía las uñas a las esposas de los amigos de Augusto en el club. Esa noche, al llegar a casa, revisé sus cosas. En el fondo de un cajón que siempre cerraba con llave, las encontré. Cartas. Docenas de cartas de amor, escritas por esa Rosa, fechadas en los últimos 5 años. Mi querido amor, dijo uno de ellos, qué difícil fue fingir que no te conocía cuando tu esposa apareció hoy en la peluquería. ¿Qué ganas tengo de que pasemos la próxima tarde haciendo el amor en el apartamento? 5 años. 5 años que mi marido me había estado engañando. Mientras yo me sentía culpable por ya no despertar su deseo, mientras pensaba que era demasiado vieja, demasiado fea, él salía con otra mujer. Como no sospeché de él, porque un hombre no puede vivir sin sexo, qué estúpida fui. La Rosa de las cartas tenía 45 años, estaba divorciada y, a juzgar por sus descripciones íntimas, distaba mucho de ser una santa. Augusto la llamaba, mi gatita, en las respuestas que encontré escondidas entre sus cartas. Me senté en la cama y reí. Reí hasta las lágrimas. Me reí de mí misma, de la absurda situación,
de la cruel ironía del destino. Mientras me atormentaba por la traición que había cometido, mi virtuoso y ofendido esposo me había estado engañando durante 5 años. Cuando Augusto regresó del hospital, lo esperé en la sala con las cartas extendidas sobre la mesa de café. Entonces, dijo mientras observaba la escena, has estado hurgando entre mis cosas. Rosa, fue todo lo que pude decir. Se sentó en su sillón favorito, suspiró profundamente y por primera vez en meses me miró a los ojos. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunté. 5 años. 5 años, Augusto. 5 años que me has estado engañando y tuviste el descaro de llamarme puta cuando descubriste que estaba con Matías. Es diferente, dijo. ¿Qué quieres decir con diferente? Rosa tiene su edad. No es una aventura ridícula con una niña. No podía creer la hipocresía. Me levanté y fui hacia él. ¿Sabes la diferencia, Augusto? Matías me hizo sentir viva. Me hizo sentir mujer. Me amó con pasión, con verdadero deseo. Tú, estás con Rosa porque ya no te sirvo, porque necesitas una mujer más joven para sentirte hombre. Pero conmigo, ¿hicieron el amor o solo tuvieron sexo? Julieta. Responde. ¿Sientes por Rosa lo mismo que por mí al principio de nuestro matrimonio? ¿O es solo un lugar acogedor donde desahogas las frustraciones de tu viejo? No respondió. No hacía falta. Vi la respuesta en sus ojos. ¿Quieres saber la verdad? Continué. Matías me amó más en 2 meses de lo que tú me has amado en los últimos 10 años. Él veía belleza donde tú solo veías arrugas. Sentía deseo donde tú solo sentías aburrimiento. ¿Y sabes qué? Si pudiera volver atrás, lo haría todo de nuevo. Entonces, ¿por qué lo enviaste lejos?, preguntó. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Por qué había echado a Matías? Esa pregunta me persiguió durante semanas. ¿Por qué había decidido quedarme con un hombre que me había engañado durante 5 años, que me trataba como un mueble viejo, que solo me buscaba para las necesidades básicas del hogar? Miedo, supongo. Miedo al juicio, al que dirán, a empezar de 0 a los 62. Miedo a admitir que merecía ser amada, deseada, feliz. Augusto y yo intentamos reconciliarnos después de descubrir nuestros secretos. Fuimos a terapia de pareja, intentamos reconectar, fingimos que podíamos superarlo todo. Pero no funcionó. Había demasiado dolor, demasiada desconfianza, demasiado resentimiento. Nos separamos 1 año después. Él se mudó con Rosa al apartamento que reservaba para sus reuniones. Yo conservé la casa, el patio de jazmines y los buenos y malos recuerdos de toda una vida. Mis hijos me fueron perdonando poco a poco, sobre todo después de enterarse de la traición de su padre. Carmen incluso admitió que tenía razón en sentirme abandonada y sola en mi matrimonio. ¿Y Matías? Bueno, unos meses después de la separación, recibí una carta suya desde Buenos Aires. Se estaba graduando, había conseguido una pasantía en un reconocido estudio de arquitectura y estaba construyendo una nueva vida. En la carta decía que no se arrepentía de nada, que los momentos que pasamos juntos fueron los más intensos de su vida hasta ahora y que le había enseñado que el amor verdadero no conoce barreras, ni edad ni convenciones sociales. Terminó la carta diciendo que si algún día estuviera listo para ser verdaderamente feliz, él estaría esperando. Hoy, 3 años después, tengo 65 años y sigo viviendo sola en mi casa de Córdoba. Cuido mi jardín, recibo a mis nietos y vivo una vida tranquila y digna. A veces pienso en Matías, en lo que podría haber sido si hubiera sido más valiente. A veces me arrepiento de haber dejado ir a la única persona que realmente me amó en los últimos años de mi vida. Otras veces me convenzo de que hice lo correcto, de que era imposible que funcionara. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que el corazón no tiene edad, que el deseo no tiene fecha de caducidad y que a veces la sociedad nos obliga a renunciar a la felicidad en nombre de convenciones que, en el fondo, son hipócritas. También aprendí que todos tenemos derecho a ser amados, a sentirnos deseados, a experimentar verdaderas pasiones, sin importar la edad que tengamos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que debí haber luchado por mi derecho a ser feliz, aunque eso significara escandalizar a todos? ¿O crees que hice lo correcto al proteger a mi familia, aun sabiendo que mi matrimonio era una farsa?
Siéntete libre de compartir tus comentarios, opiniones e historias. A veces, compartir nuestros secretos nos ayuda a comprenderlos mejor. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que también necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para sentirse vivo nuevamente. Hasta la próxima confesión, y recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla sin pasión.